Aleluya. ¿Están listos para la palabra que Dios tiene para ustedes? Aleluya. Y por ponerle un título, el mensaje de esta mañana se titula Tan solo una promesa. Y haga conmigo así. Una promesa. Y me acuerda mucho en la escritura que Lendy ministraba el miércoles pasado, que ella decía que la mujer del flujo de sangre dijo, si tan solo tocare. Y hay tantos momentos en que si tan solo nosotros hacemos una cosita, Dios hace el resto. Gloria a Dios. Y hoy estaremos hablando acerca de varias características que entiendo que tiene Dios y que lo hace ser maravilloso, tremendo, me hace amarlo más. Y estas características tienen unos 3 componentes y quiero que se lo graben porque todo el mensaje girará en torno a estos 3. Y son, número 1, que Dios cumple lo que promete. ¿Cuál es la número 1? Número 2, que Dios es fiel. Y número 3, que Dios no cambia de opinión. Entonces tú tienes esta mañana a un Dios que se te está presentando como aquel que es fiel, como aquel que cumple lo que promete y como aquel que no cambia de opinión. ¿Y qué es una promesa? Me gustó mucho una descripción que vi en el diccionario Oxford que habla de promesa y dice, es el ofrecimiento que hace una persona de cumplir con rectitud y fidelidad un determinado deber o cosa, empleando en ello, hermano, todo lo que haga falta. O sea que cuando escuchamos la palabra promesa, entendemos que en ella hay un peso, hay una garantía, hasta cierto modo hay algo que nos hace sentir seguros en descansar en aquella promesa que se nos dio. ¿Verdad que sí? Sin embargo, creo que hoy día se ha malversado un poco en nosotros los hombres la famosa frase te lo prometo. Y digo que se ha malversado porque a veces la utilizamos con tanta ligereza de decirle a la gente, prometo papi, por ejemplo a un niño que estaré en tu partido de béisbol y el muchachito esperando a papá en las gradas, pero papá no llegó. Prometo que te acompañaré y te sostendré en el brazo mientras caminas en tu graduación. Y mamá nunca llegó. Prometo que estaré ahí dándote aliento en ese partido, porque sé que cuando juegas voleibol las cosas se te nublan, me pasaba a mí. Y papá nunca llegó. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado y aprender a decir las cosas con una conciencia, como decía Lendy y el pastor hace un momento. Todo lo que usted diga, hágalo con una conciencia de lo que está diciendo, porque en las palabras hay poder, pero debemos comenzar a construirnos como hombres y mujeres de fiar, que valen su palabra, que podemos confiar en lo que usted y yo decimos. ¿Se puede confiar en lo que tú dices? ¿Eres conocido como un hombre y una mujer que tu palabra la cumples? ¿Eres conocido por cumplir los sueños de tu pequeño Evan? Entonces, para que haya una promesa se necesitan 2 o más personas. Y esto es sencillo, porque o tú eres el que prometes a otro o es otro el que te promete a ti. Entonces, el hombre ha malversado un poquito eso. Y vemos hoy día corazones que están lastimados, que están heridos, porque alguien les prometió una cosa que nunca le cumplió. Ilusiones que se deterioraron en el tiempo, que se desvanecieron, porque lo que le prometieron, porque cuando alguien escuchó te lo prometo, confió firmemente en aquello y no pasó. Por eso, hermanos, es que nuestra confianza absoluta nunca debe estar puesta en el hombre, sino en tu Dios, que no yerra, que no se equivoca, que es fiel, que cumple lo que promete y que no cambia de opinión. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso a su Señor esta mañana. Aleluya. Dios es bueno. Y yo quiero traer a colación esta escritura para que veamos qué tanto Dios muestra
cómo debe ser nuestro accionar como hombres y mujeres que profesan la fe. Y está en el libro de Eclesiastés, capítulo 5, del 4 al 7. Estamos ahí, dice la palabra de Dios. Amo tanto a Dios porque inspiró a un hombre como Salomón a escribir esto. Y dice, cuando a Dios haces promesas, ¿qué es lo que dice después? No tardes en cumplirla. Oíste, Milo, no te me distraigas con Abby, siéntateme por aquí, ven. Cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirla, Susana. Ay, porque Él no se complace en los insensatos. Otra versión que es la PDT dice, porque Él no se complace en la gente que no es seria. Literal, lo dice así. Falta de seriedad tiene ese muchacho, esa muchacha. Gloria a Dios. Y luego dice, mira esto, cumple lo que prometes. Y el versículo siguiente dice, mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Mira el que está más cerca de usted a los ojitos así, dígale, mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Aleluya. Y luego dice, no dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel o mensajero, que significa lo mismo, que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje contra ti a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Un incumplimiento en una promesa viene siendo pecado porque puede ser una mentira. O sea, estás comprometiéndote a hacer algo que no hiciste, por tanto tus palabras cayeron en un terreno falso. Sin embargo, la Biblia nos anima a que tengamos esa conciencia al momento de hablar, y lo vemos en Mateo 5:37, versión NBI, que dice así. Léalo conmigo a la cuenta de 3, 1, 2, 3. Cuando ustedes digan sí, que sea sí. Y cuando digan no, que sea no. Cualquier cosa de más proviene del maligno. Por eso no debemos tender a abundar mucho en las cosas. Si su posición es decirle que no a alguien, hermano, dígale que no. Que créanme que hay momentos que decir un no a tiempo puede salvar tu vida. Pero si tú quieres decir que sí, di que sí. Pero no tienes que abundar en una cosa y otra, porque hemos de suponer que usted ya va a convertirse por Dios en una persona de fiar a causa de su palabra. La gente va a comenzar a creer, espérate, si ella dijo que sí, es que sí. Y mi esposo, por ejemplo, cita mucho a mi suegro, y porque Melvin dice que don Jesús es una persona que es de palabra, que desde chiquito, si él le dijo que iba a venir a la iglesia hoy, él puede contar con eso. Pero en algún momento don Jesús puede quedarse y no venir. Y no significa que él dejó de ser un hombre de palabra, sino que mientras estamos en este mundo se van a presentar situaciones, ¿verdad que sí? Por eso nunca el hombre es el foco de imitar en un 100%, porque el hombre va a fallar. Porque nuestra naturaleza por default es corrompida, fallamos, pecamos, nos equivocamos. Y Dios nos redime y nos perdona y nos levanta. Pero qué bueno es fijar nuestra mirada ante alguien que no tiene tachadura y en quien podemos vaciarnos por completo y que no nos va a fallar. Y su nombre es Dios. Amén. Aleluya. Y esta mañana realmente yo no quisiera enfocarme en la naturaleza de nosotros los hombres que fallamos. Por eso quizás mencioné que tú sí sea sí, que tú no sea no. Pero es más que nada alumbrando un poco cómo impacta las promesas en la vida de nosotros cuando viene de un hombre versus cuando vienen de Dios. Entonces, en esta mañana nos vamos a enfocar en esa cualidad de Dios que compete a la vida suya y compete a la vida mía. Y vamos a estar recorriendo los 3 puntos que dije, ¿se recuerdan? Dios cumple sus promesas, Dios es fiel y Dios no cambia de opinión. Y voy a comenzar trayéndoles a ustedes un poquito la historia de Noé, para que conozcamos un momento en que una palabra y una sentencia se chocaron juntas en la vida de este hombre y de toda la creación, y cómo Dios al final cumplió una promesa que le había dado a Noé y a toda su familia. La Biblia dice, más o menos en Génesis 5, ese no está en multimedia, no lo dije, al final, que cuando Noé tenía unos 500 años,
500 años, porque en aquel entonces el hombre vivía un poco más. Un poquito, ¿verdad? Gloria a Dios. Tuvo a sus hijos que fueron Sem, Cam y Jafet. Y dice la palabra de Dios en Génesis 6 que Dios le habla a Noé y le ordena que construya un arca porque iba a venir un diluvio, un ventarrón de agua que iba a acabar con toda la humanidad. ¿Y qué es lo que sucede que hace que Dios tome esa determinación tan rotunda de acabar con lo que ya estaba creado? Es decir, el hombre y los animales también. Dice la Biblia al principio de Génesis 6 que la tierra, que a medida que los hombres se multiplicaban, también la maldad en su corazón se multiplicaba. Y que Dios había notado que los pensamientos del hombre tendían hacia lo malo casi siempre. Y dice la palabra que le dolió en su corazón a Dios habernos creado. Porque había violencia, porque había maldad, porque era algo desordenado, excesivo. Entonces Dios le habla a Noé y le dice: Noé, tú has hallado gracia delante de mis ojos y a ti yo te voy a preservar con tu familia, pero yo he decidido exterminar al hombre y yo voy a mandar un diluvio porque va a llover por 40 días y va a destruir todo. Yo me imagino a Noé cuando Dios le decía eso. O lo creo, me mando, ¿verdad que sí? Y dice la palabra, aleluya, que le da esta instrucción y vamos a ir a Génesis capítulo 6 del 9 al 14. Dice la palabra de Dios, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Cuando dice perfecto no se refiere a que Noé era una persona que no pecaba, sino que la traducción original dice que era un sinónimo de honrado e íntegro. Entonces, íntegro y honrado era Noé. Con Dios caminó y engendró sus 3 hijos que fueron Sem, Cam y Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Y miró la tierra y he aquí que estaba corrompida porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, es decir, habitaciones, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Ese término, yo sé que usted no sabe lo que es, calafatear, es que la iba a cerrar con brea. La brea es una especie de goma sellante. Entonces él tenía que cerrar las puertas o aberturas de dicha barca con algo que fuera resistente, porque que iba a llover por 40 días ininterrumpido. Hermano, ¿qué pasa en Santo Domingo cuando llueve 30 minutos? Inundaciones por todos los lados. Imagínese que aquí en esta tierrita lloviera de forma interrumpida todo este tiempo. Yo creo que para nosotros eso sería el fin del mundo. Literalmente, porque ni la altura de la casa diera abasto. Porque sabemos, ¿verdad?, cómo se ponen las calles, cómo se pone la gente. Yo nunca he entendido por qué el tráfico se atrofia tanto. Nada más tiene que llover y una hora donde no se supone que había tapones, comienza a entaponarse la cosa. Pero gloria a Dios, ¿verdad? Entonces esta es la instrucción. Me imagino la cara de Noé cuando Dios le manda hacer esto. Imagínese usted, tengo que construir una edificación gigantesca porque Dios le había dicho que iba a entrar él, toda su familia, es decir, hasta los esposos de sus hijas, etcétera, etcétera. Iba a entrar una pareja de cada especie de animales. Entonces esto era un trabajo arduo que tomaba tiempo, pero no era un trabajo de un par de días, señores. Dice la Biblia que cuando llegue el momento en que ese diluvio iba a venir, ya había pasado 1 año y Noé tenía 601. Déjame ver, vamos a confirmar eso. Gloria a Dios, mentira, pasaron 100.
Porque en Génesis 5 al final dice que él tenía 500. O sea que podemos suponer, es una suposición porque no es un cálculo exacto, que entre la voz de Dios dándole la instrucción y el cumplimiento de esa sentencia para la humanidad pasaron 100 años. Usted sabe todo lo que puede pasar por la mente de alguien como nosotros en un plazo tan largo para que se cumpliera algo que Dios dijo que iba a pasar. ¿Acaso no podemos llegar a tener un poco de duda? La ansiedad nos puede volver medio loquitos. Podemos abandonar y decir, yo no voy a construir ninguna barca, estoy cansado ya. Dice el pastor que ahí se cumplió la justicia de Dios porque él pasó 100 años predicándole. Sin embargo, la instrucción que Dios le dio a Noé fue puntual. Dios no le dijo que él podía permitir que entraran más, sino específicamente. O sea, que pastor pudiera decir que eso que en la película sale de que Noé comienza a decirle a todo el mundo, mira, viene el fin del mundo, entra. No, nunca iba a invitarlo a entrar porque la instrucción puntual de Dios era que era exclusivo para su familia. Porque el único justo que había hallado gracia era Noé y su familia. Aleluya. Sin embargo, ¿qué tú crees que pensaba la sociedad cuando veía a este hombre fajado, martillando una madera para construir algo que excedía, o sea, el tamaño y hasta su capacidad? Sin embargo, me encanta porque él fue muy obediente a cada punto. Yo no lo voy a leer, pero Dios fue muy puntual. La madera de este tipo, el material de este tipo, los tamaños de tantos centímetros, qué sé yo cuánto. Entonces, él fue muy puntual. Y dice la Biblia que pasan 100 años. Pero a pesar de que Noé no lo veía tan rápido, él decidió apegarse a esa palabra porque venía de ¿quién? De Dios, quien cumple sus promesas, quien es fiel y quien no cambia de opinión. Y vamos entonces a Génesis 6, del 17 al 18, cuando esto comienza a suceder. Gloria a Dios. Y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Gloria a Dios. Mas, si le pudiéramos poner un nombre en la Biblia de ustedes, la que la tienen física, y rayarla, aquí yo pondría en paréntesis, promesa. Dios le promete a esta familia lo siguiente: estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. ¿Sabe qué significa pacto en el original? Viene de la palabra berit, con B larga, que significa compromiso. Y este es el compromiso, Noé, que yo hago contigo, que la vida tuya y de los que te importan va a ser preservada. Porque como usted cree el susto, Noé conocía a su vecino. Imagínate saber que el que tú tienes al lado se va a morir y que en ti no está el hacer algo en ese momento, porque fue un designio y una soberanía de Dios. Tenemos que aprender esta mañana que ante todo Dios es soberano. Y yo creo que en mi vida es algo que he aprendido duramente. Porque a veces es difícil, por ejemplo, he conocido muchos casos recientemente que madres han perdido a sus hijos por distintas razones. Uno muy cercano a nosotros fue una hija que tenía cáncer. Se luchó, Estados Unidos, todos los lados. Y la muchacha al final murió. Y era alguien como de la edad de ustedes, 30 y pico más o menos. Y uno le choca eso porque no se supone que los hijos se vayan primero. Y tú dices, ¿qué hago? ¿Cuestiono? ¿Entiendo? No, hermanos, Dios es soberano. Ahora bien, cuando aprendemos a tener una convicción de que realmente nuestra vida no es aquí, sino a dónde vamos, comenzamos a desprendernos un poquito de las cosas de este mundo. La soberanía de Dios es un tema que podemos predicar muy ampliamente en otra ocasión, pero es muy importante que el hombre y la mujer de fe esté consciente de que Dios también es soberano. Amén. Entonces, ya en el 7 vemos que comienza el asunto, comienza el diluvio, comienza a llover. Noé tenía 600 años
etcétera, etcétera. Y comienza entonces estos 40 días, un día a la vez, un día a la vez. Ellos, su familia toda encerrada. Y ¿qué me llama la atención? Que cuando Dios le dio una instrucción a Noé, a pesar de que pasó tanto tiempo, Él lo mandó a ocuparse en ese tiempo. Las promesas traen consigo que tú hagas algo durante la espera. Si Dios te da una promesa y en el trayecto te sientas ahí a masticar chicle y no haces nada, no es que la promesa no va a llegar, pero es que habrá algo en ti que tiene que ser probado en tu obediencia y tu servicio a Dios. Noé se fajó a construir aquello, pero él se fajó a agrupar los animales. Señores, ¿cuántas especies de animales existen? Infinitas. Y él tuvo que agruparlos en macho y hembra. Aparte de construir la edificación, él estaba muy ocupado. ¿Eso no es así? Él estaba muy ocupado. Entonces podemos entender eso, que aunque Dios puede dar una promesa a tu vida, no es menos cierto que durante el tiempo de espera te ocupa trabajando en lo de Él. Y yo sé de personas aquí en esta iglesia que tienen promesas de parte de Dios a sus vidas. Y si tú hoy estás aquí por primera vez y no tienes idea si hay promesas para ti o no, te garantizo que en la Biblia hay muchas promesas de Dios para tu vida, de las cuales hoy te puedes sostener y las vamos a hablar un poquito más adelante. Entonces, al cabo de 7 días de que ellos entraron en la barca, comienza a llover de forma ininterrumpida por 40 días. Y vamos ahora a hacer un salto a Génesis 8, del 13 al 17. Gloria a Dios. Dice la palabra que sucedió que en el año 601. O sea, perdón, vamos a barajar esto más lento. En el 600 es que comienza a llover. Y estamos aquí en el 601. Pero pastora, ¿y no era nada más por 40 días que iba a llover? ¿Sí o no? Pero que esa agua descendiera se tomó un buen tiempo. Porque acabó con la vida de todo ser vivo en ese momento. Y pasó un buen tiempo, porque aquí ya dice que ya él tenía 601. En el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra y quitó Noé la cubierta del arca y miró, y he aquí que la faz de la tierra estaba seca. Los que conocen ampliamente Génesis saben que en un momento él mandó una palomita con un ramito de olivo a ver si volvía, y la paloma volvía. Pero hubo un momento que cuando le envió por segunda vez, la palomita nunca volvió. Y eso era una evidencia que ya lo mojado estaba seco. Y así pasa en la vida de nosotros. Hay momentos donde es necesario que nos mojemos los pies. Hay momentos donde usted va a tener que lanzarse a creer una palabra que Dios le dio, porque Él no miente. De que Él prometió que estaría contigo en el trayecto. De que Él prometió que te daría aliento cuando tus fuerzas faltaran. Porque, hermano, nuestras fuerzas siempre llegará un momento en el que se van a debilitar. Si no, siempre estuviéramos de buen humor todos los días. ¿Y quién está de buen humor todos los días? Hay días que usted amanece con un cable medio cruzado. Y cuando eso pasa, ore por los que son casados, que son que la tienen más difícil. ¿Verdad que sí? Hay días que tú amaneces que tú no querías trabajar. Exacto. Exactamente. O sea, hay momentos, hermano, donde la naturaleza humana, que es falible, se impone. Y quiere desacatarse. Qué término más lindo. Quiere desacatarse. Sin embargo, Dios promete que lo que era mojado y turbulento va a secarse y vendrá lo seco para ti. ¿Cuántos lo creen en esta mañana? Amén. Gloria a Dios. Y seguimos leyendo el 14 y dice: y en el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Entonces, oiga esto, habló Dios de nuevo a Noé. Yo imagino que ya Noé estaba medio en para, miércoles. ¿Ahora qué es lo que me va a pedir este hombre? ¿Qué será la siguiente misión que me va a dar? Porque esta me dejó agotado, ¿verdad? ¿Y qué le dijo? Veamos el 16. Sal de tu arca, sal del arca tú, ¿verdad? Tu mujer, tus hijos, las mujeres de tus hijos contigo.
Y me encantó lo que sigue. Mire, este versículo es capicúa del mensaje. Porque todos los animales que están contigo, de toda carne, de aves, de bestias, de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo. Y aquí viene lo que se llama propósito. Y dice la palabra que Dios le dice, fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. O sea que si podemos hacer una cronología, vemos, Dios le da una palabra que prueba la obediencia de Noé. Noé obedece. Como obedece, le da la promesa de que el pacto será que su familia se salvará. Y cuando obedece, cuando le da la promesa, entonces le da un propósito. Y ese es el transcurrir del hombre. El que promete, si tú cumples y haces tu parte en el tiempo de la espera, tendrás las promesas. Pero la promesa no se supone que llega vacía. Te tiene que dar un propósito, te tiene que dar una asignación, te tiene que dar un destino. ¿Qué es lo siguiente, Señor, que tú quieres hacer en mi vida? ¿Qué es lo siguiente en lo cual tú quieres? Le dio la misión que dio lugar a usted y a mí hoy. Es que si esa promesa no fuera dada a esa familia, yo no existiera como mujer, como hombre no existiéramos. Porque ¿cómo vamos a existir si no se multiplicaba? Acuérdese que todo había sido exterminado. Los hombres que estuvieron en el principio ya habían muerto a causa del agua. Si ellos no se aparejan literal de nuevo, nosotros no estuviéramos aquí. Y así como de una familia como esta dependimos nosotros, ¿sabe usted quiénes o qué puede depender de que usted cumpla el propósito de Dios en su vida? Es que el propósito de Dios no es cualquier cosa, es correr hacia una asignación que tiene vida, que tiene poder, que puede cambiar las circunstancias de cualquiera, que puede darte satisfacción, porque nada en este mundo fuera de Dios va a suplir las necesidades de nosotros en su totalidad. Usted puede hacer lo que sea y nunca estará satisfecho. Por eso mientras más tenemos, más queremos, pero mientras más tenemos, menos satisfechos estamos. Es cierto que el dinero resuelve muchas cosas, problemas, nos permite tener en cierto sentido paz. Pero ¿qué pasa cuando abunda todo eso y en la casa no puedo estar bien con mi familia? ¿Qué pasa cuando todo eso abunda y el cáncer no se puede detener? Como le pasó a esa amiga nuestra, que le pido que oren por ella porque me puse, o sea que la mente vuela, ¿verdad? Y yo me puse como si fuera yo, que se me fuera a dar. Mientras oraba, Dios me permitió imaginar que eso me pasara a mí. Y yo me quebranté así. Entonces, es duro eso. Pero qué bueno es saber que tenemos un Dios que nos promete una eternidad, ¿verdad, Shirley? Garantizada. Que si me muero hoy, yo me voy. Con él yo me voy, con él, ¿te acuerdas? Yo me voy con él. Ese es nuestro Dios, amén. Entonces, ¿qué extraemos de este primer componente? Que es que Dios cumple sus promesas. Número 1, el cumplimiento de las promesas de Dios es la retribución a una vida de obediencia. Yo creo que hay promesas que son soberanas, que se van a cumplir, hagas lo que hagas, pero también creo que hay otras que son condicionadas a tu obediencia en el tiempo de la espera. Esta era una obediencia, ¿qué usted cree? ¿Condicionada o soberana? Creo que aquí se cumplieron ambas. Dios como quiera lo iba a hacer, pero lo iba a hacer. O sea, Dios tenía que continuar para dar un propósito, el hombre tenía todavía que ser. Si Noé se hubiera muerto, no hubiera entonces un propósito. ¿Me di a entender, verdad? Ok. Usted hoy puede estar seguro de que servirle te garantiza que Él será propicio a sus promesas y te dará un propósito. Hermano, esto es lo que sacamos del punto 1. Dios cumple sus promesas. Él te da una asignación, pero te prueba en la obediencia para entonces cumplir lo que te ha prometido. Y cuando todo eso pasa, concluye en que te da un propósito. Amén.
Entonces, el componente número 2 era que Dios es. Y me maravillo con lo que encontré para compartir con la iglesia. Miren esto. Yo quiero que partamos. ¿Quiénes son esposos aquí que están casados, parejas? Manitas arriba, vamos a ver. Ay, qué lindo, cuánta parejita linda. Vamos a partir y vamos a ver un poquito el concepto de fidelidad basado en la perspectiva de un matrimonio. Se supone o la gente cree que fidelidad nada más es que yo no te pego los cuernos. Que fidelidad es que yo tengo exclusividad sexual contigo. Pero lo real es que la fidelidad como concepto, desde la óptica de Dios, va más allá que una exclusividad sexual. Y yo quiero que leamos esta definición que encontré acerca de fidelidad desde la óptica de un matrimonio. Es esto, óigalo bien: firmeza y constancia en los afectos. ¿En qué? En los afectos, en las ideas y en las obligaciones, así como el cumplimiento de los compromisos asumidos en ese pacto. Quiere decir que la fidelidad conyugal no se sienta muy orgulloso porque usted nunca engañaba a su mujer. Eso está bien y eso es lo que Dios demanda. Es como decir, lo que se supone que tienes que hacer, lo hiciste. Es como que en el trabajo a mí me premian por ponchar. Yo lo tenía que hacer. Se supone que en el matrimonio la mujer debe ser fiel a su marido. El hombre debe ser fiel a su mujer. Porque usted juró, aleluya, comprometerse en ese amor. Y estaré contigo. Usted hizo un pacto. Hasta el final de mis días, salud y enfermedad, riqueza y pobreza, gozadera. Diga, agrégale usted más cosas ahí. Con muchacho y sin muchacho. Cambiando pamper y bañando. En todo tiempo. Pero no es nada más. La gente, quiero que hoy se quiebre ese concepto en la iglesia. No es nada más en el plano sexual. Es que tú mantengas tu posición. ¿En qué cosas? En afectos, ideas, obligaciones y los compromisos establecidos. Entonces, cuando vemos esta conjugación de cosas, nada más podemos llegar a Dios. Por eso de Él es que parte que el hombre lo pueda cumplir. Diga la verdad, hermano. ¿Usted está afectuoso todos los días? No lo está. No lo está. Porque lo decíamos ahorita. Nuestro humor cambia mucho. Pastor, no me haga hablar. Déjelo ahí, hombre. Sin embargo, voy a hablar ahora de papá, que es ¿cómo es? El protagonista, para los que no entendieron. El prota. Dios es fiel con James, aunque James le falla a Dios. Dios no deja de amar a Scarlett, aunque ahorita Scarlett meta la pata. Dios no te deshereda, Laura, aunque tú vayas a fallar en un ratito. El amor de Dios no está condicionado a lo que Raúl y yo podamos hacer. El amor de Dios es y punto. Por eso llegar a ser fieles no es 100% posible sin que Dios gobierne en tu vida, en tu corazón, en tus actos, en tus decisiones. Porque como nuestras emociones quieren imponerse, las emociones nos van a llevar a equivocarnos. Pero Dios en nosotros nos va a llevar a mantenernos en esa posición de lealtad. Qué lindo es tener personas leales a nuestro alrededor, amigos verdaderos, que tú sabes que en todo tiempo tú vas a contar con ellos. Vi una película que se llamaba El último regalo. Se las recomiendo. Y en esa película el muchacho resume al final lo que él aprendió. Y una de las cosas era que los amigos se conocen en tiempos de indigencia, de necesidad, donde usted está desbaratado, donde no hay nada que sacar de usted.
¿Cuánto abundan los amigos cuando usted está bien, cuando tiene para pagar la cuenta en el restaurante? En otra naturaleza yo hubiera dicho en el bar, ¿pero qué bar? Yo voy a gastar mi chelito bebiendo alcohol. No, hay cosas más importantes. Y Dios cambia tu naturaleza, ¿verdad? Pero cuando no hay nada, cuando te quebraste, cuando la precariedad y la miseria tocó tu puerta, cuando llegó la enfermedad, ¿dónde estaban los amigos de Job? Llegaron después. Y en lugar de levantarlo y apoyarlo, comenzaron a cuestionarlo. Hermano, mire, cuando alguien está sufriendo, tenga cuidado con lo que usted le va a decir para apoyarlo. Porque a veces el silencio apoya más. A veces basta con que tú me pases la manito y me abraces. No me digas nada. No me digas nada. Pero si va a decir algo, márchate. Ay, Padre. Aquí le llegan unos pensamientos a uno que hay que someter también al hombre. Entonces, hermanos, partimos de Dios como fiel porque su amor no está condicionado a lo que podamos hacer o no. Él nos amará a pesar de nosotros. Qué lindo es saber que hoy también Dios nos permite a nosotros ser fieles a causa de Él. Entonces, segunda de Timoteo, wow, 2:13. Miren esta joya. A la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Su naturaleza intrínseca es que es fiel. Y aunque fuéramos nosotros infieles, Él permanecerá fiel. Aleluya. Por eso la palabra fiel aquí se traduce como confiable, seguro y verdadero. Él no puede negar su naturaleza. Y yo quiero graficar la esencia de la fidelidad de Dios con una historia muy poco predicada. Hay un libro, para los que no lo saben, que se llama Filemón. Y Filemón nada más tiene un capítulo, igual que Judas. Y vamos a hablar de un muchacho llamado Onésimo que pudo ver la fidelidad de Dios, aunque no lo merecía. Vamos a contextualizarlo un poco, ¿está bien? Dice la palabra de Dios que Filemón era un discípulo de Pablo que se había convertido en pastor y que él tenía la iglesia en su casa. Era una persona conocida por operar en el amor, pero fuera de su responsabilidad ministerial, Filemón era un industrial textil. Él trabajaba en esa industria. Entonces vemos que como trabajaba en esa industria, él tenía obreros y esclavos que trabajaban para su negocio, por decirlo así. Y en aquel entonces los obreros eran como una especie de propiedad. Y dice la palabra de Dios que Onésimo se desacató y se le fue. Se mandó el hombre, renunció, dejó todo, no dijo preaviso. Se marchó. Y en ese momento yo no conozco mucho los detalles de la esclavitud, pero me imagino que eso también hasta la paga era cárcel, era muerte, yo no sé. Tú podías hasta matarlo y no tener consecuencias porque te pertenecía. Era tu propiedad, o sea, propiedad. Y dice la palabra de Dios que se había ido. Entonces, hasta cierto punto podemos decir que Filemón tenía esa guardada de Onésimo, que sabrá Dios dónde estaba, pero se le fue y no era una persona bienvenida de vuelta. ¿Y qué pasa? Que parece que Onésimo en el trayecto me siguió metiendo la pata con más gente. Ay, multimedia, perdóneme que me estoy moviendo tanto. Siguió metiendo la pata. Alguien que me le traduzca a él. ¿Tú sabes lo que es meter la pata? Ok, en creol, ¿qué sería? Para que Antonio lo entienda. Antonio, ¿verdad? Raúl. Meter la pata en el idioma haitiano, ¿qué es eso? Se metió una sacpagadiu. Entonces Onésimo metió la pata. ¿Por qué lo afirmo? Porque la Biblia dice que Pablo conoció a Onésimo estando en la cárcel. Quiere decir que ese hizo un delito, que fue encarcelado. Pero bendito el plan de Dios que intercepta la vida de nosotros y nos cambia el destino.
Porque en ese momento se cruzó con Pablo. Y Pablo le predicó el evangelio. Y Onésimo se convirtió, Y ahora tenemos a un tipo que era infiel, rebelde. No sé, era una persona que había cometido delitos, encarcelada, que Cristo lo rescata y quiere darle una segunda oportunidad. Dice la Biblia que entonces Pablo le escribe una carta a Filemón, y esto es lo que le da origen a este libro. Léalo, estúdielo, sáquele provecho, no lo pase de largo porque tiene un capítulo. Y le escribe a Filemón, y vamos a leer qué fue lo que este hombre le dijo. Vamos a Filemón 1, del 10 al 22. Era necesario contextualizarlo porque sé que algunas personas no lo iban a entender. Dice la palabra, le decía Pablo a Onésimo: te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Yo me imagino a Filemón, ¿quién? Pero ese fatal, no, mentira. El cual en otro tiempo te fue inútil, te fue cabezón, te fue desleal, agrégale usted, desobediente, todo lo que usted quiera. Pero ahora a ti y a mí nos es útil. ¿Sabe qué tremendo se puede convertir una persona cuando Dios se revela en su alma? Mira, muchachos, si tú creías que tú eras útil en el piano, ahora es que tú serás útil en el reino. Porque, ¿sabes qué? Dice el Señor, tu vida no es el instrumento, tu vida es tu corazón. Tu vida es todo lo que tú eres fuera de ese escenario. Ahora, tu talento, tu virtud y tu llamado están en la música y tú lo identificaste hace muchos años. Pero yo quiero que tú sepas que lo que tú vales no depende de lo que tú puedas hacer con el instrumento, sino de quién tú eres. Recibe eso de parte de Dios, porque la gente se te va a pegar por tu talento. Pero no permitas que eso te enaltezca, porque eso no es lo que tú eres. Entonces, cuando alguien llega a Dios con talentos y muchas cosas, ¿sabe qué pasa? Tú te vuelves una persona muy útil. Mucho más útil que tus capacidades humanas, porque se despierta en ti el hombre espiritual que estaba dormido. Y el hombre espiritual comienza a discernir cómo operan las cosas. El hombre espiritual comienza a ver, esto parece bien, pero no es. En fin, y dice la palabra, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues, recíbelo como a mí mismo. Pablo le está diciendo a Onésimo, recíbelo como si fuera a mí. ¿Y quién fue Pablo en la vida de Filemón? Su maestro. Aleluya. Y por si no fuera poco, después le dice, el que sigue, yo quisiera retenerle conmigo. O sea, Pablo estaba diciendo, él es valioso y realmente me fuera de utilidad quedarme con él, pero entiendo que debe volver a ti. Quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el evangelio. Mira, hermano, para poder servir a Dios al lado de Pablo había que estar legal. Porque Pablo no tenía problema en mentarle la malla a cualquiera. Se lo digo así para que romper el hielo. Él era radical y decía lo que tenía que decir. El pastor, él dice que yo soy su predicadora favorita, así que aguante ahí. Gloria, hermano, sonríase que Cristo lo ama, hombre. Gloria a Dios. Y miren qué lindo es el principio de autoridad. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento. Pablo estaba consciente de que realmente Onésimo era propiedad de Filemón. Y aunque era una persona nueva y rescatada en Cristo, el orden es el orden. Y Dios mismo no quebranta lo que se establece. Entonces era necesario que antes de Pablo quedarse con él o hacer cualquier cosa, tuviera el consentimiento de Filemón. Y dice la palabra, nada quise hacer sin esto, para que tu favor no fuese como necesidad, sino voluntario. Y el 15 dice, porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. Mire, que hay una revelación tremenda. Yo he conocido matrimonios que se desbaratan
y luego se restauran, pero matrimonios de gente que se divorciaron legal y todo. Porque a veces, y quizá voy a poner otros ejemplos, Dios separa para poder restaurar, porque el hombre puede ser obstáculo, él mismo, para los procesos. Entonces aquí Onésimo no se iba a encontrar con Dios bajo la tutela de Filemón como jefe y no como pastor. Ok, ¿están recibiendo la revelación? Ok. No ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuánto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Aleluya. Y el 21 dice, te he escrito confiando ¿en qué? En tu obediencia. Esto era una prueba gigantesca para Filemón, para ver si su corazón podía confiar en la fidelidad de Dios. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que lo harás, que harás aún más de lo que te pido. Y mire qué tremendo Pablo y sabio. Prepárame una habitación que en cualquier momento me tiro para allá. Pablo era apóstol. El apóstol supervisa lo que hace el pastor. Porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Era hasta ahí, ¿verdad? ¿Sabes qué? Yo salté uno, Luz. Sí, vamos allá. Al 17, eso es importante. Y el 18. Yo no sé si fue, yo no lo leí. Pero dice así. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. El siguiente. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Ahí es donde vemos que Dios puede hacer un borrón y cuenta nueva en la vida de cualquier hombre. Aleluya. Y utiliza personas para dar, gracias Señor, para dar fe y testimonio de que tú eres un hombre y una mujer nueva. Por eso los que testifican si usted es creyente o no, si es cristiano o no, no son los de la iglesia. Porque qué fácil es ser cristianos estando aquí. Son los de la casa, son los de afuera, son los compañeros del trabajo que conocen cómo tú reaccionas cuando te molestas. Entonces Dios utiliza a otros de afuera para resarcirte a ti, para evidenciar que tú has cambiado. Aleluya. Para, en este caso, oye, ponlo a mi cuenta porque yo doy fe y testimonio de que este hombre ya no es el Onésimo Mello. Es el Onésimo espiritual. Gloria a tu nombre, Señor. Ponlo a mi cuenta. Dios manifestó, en resumidas cuentas, su fidelidad a Onésimo, quien a pesar de su conducta se chocó de frente con el mismo Dios y fue transformado. Y leo lo que escribí aquí por el Espíritu de Dios. Una persona sin Dios hubiera esperado lo peor de Filemón. ¿Usted cree qué le pudo haber pasado por la mente a Onésimo? De ir allá de nuevo. Wow, ¿cómo me van a recibir? ¿Me darán alojamiento? ¿Me permitirán trabajar de nuevo? Yo me pasé, yo fallé, yo no merezco eso. Pero Onésimo confiaba también en lo que él portaba de parte de Dios y que si Dios lo mandaba a algo, Dios era el que lo iba a respaldar. Amén. Aleluya. Pero cuando alguien pasa de muerte a vida, experimenta el poder y la fidelidad de Dios. Aleluya, Señor, gracias. La cual no nos paga como merecemos, sino que manifiesta la gracia y el perdón. Entonces Dios es fiel. Dale un aplauso a su nombre, amén. Aleluya. Y sabe qué, hermano, aunque tu vida hoy puede que no esté en orden, mira a Onésimo. De repente Onésimo eres tú hoy. Y no te vamos a descartar, ni descalificar, ni botar de la iglesia por tu vida, por tu historia, por lo que traes. Porque aquí hay oportunidad para que te choques con la promesa que puede cambiar tu eternidad. Aleluya. Tienes oportunidad, ríndela a las manos de Dios para que su orden sea establecido en tu vida y entonces conocerás su fidelidad. Una clave. Conocemos la fidelidad de Dios cuando nuestra vida se pone en orden. Dios no va a ser fiel
a lo que no es fiel a Él. Dios no va a meter tu mano y va a hacer que todas las piezas encajen si tú no haces tu parte. Él es soberano, perdónenme, es verdad. Dios puede hacer cosas, esté bien el hombre o no. Pero en este caso de contar con la garantía de la fidelidad, está anclada con la obediencia como vimos con Noé y con un cambio de mentalidad como vemos con Onésimo. Entonces, lo tercero y pieza final de este mensaje es que Dios no cambia de opinión. Vamos a ese último punto. Gracias, Señor. Bien, segunda de Samuel 7:16, y este es el penúltimo versículo de este día. Dios a través del profeta le da esta palabra a David y le dice: y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. ¿Qué sucedía aquí rapidito? Dios le había hablado a David y le decía: mira, aleluya, como mi presencia, ustedes la tienen en tiendas y tabernáculos de forma, ¿verdad? La lleva para acá, pero yo quiero que me construyan un lugar. Yo quiero que me construyan un templo. Yo te he escogido a ti, David, para que comiences eso. Pero en el proceso Dios le dice: tu descendiente Salomón terminará la obra. Entonces vemos que aunque le da esta instrucción, Dios le dice lo que Él quiere hacer, le da entonces esta palabra: y será firmada tu casa y tu reino para siempre. ¿De dónde viene el Mesías llamado Cristo? De la simiente de David. O sea que no solamente iba a ser bendecido David, sus hijos y los hijos de sus hijos, sino nosotros, porque descendemos también de ahí. Y dice la palabra que de ahí en adelante, hermano, ahí fue que David comenzó a equivocarse. Ahí fue que David comenzó a cometer errores. Se metió con una mujer ajena, ya hemos predicado de eso. Muchísimas cosas. Mandó a matar a un hombre. Pero Dios había pactado esto como algo soberano para la vida, la familia de David. Y a pesar de que él iba a errar, Él lo iba a cumplir. Y Malaquías 3:6 dice esto para ti, iglesia: porque yo, Jehová, no cambio. Porque yo, Jehová, dígalo conmigo, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Si estás hoy en la iglesia, nunca habías venido o tenías poco tiempo viniendo o no sabes si hay una promesa para ti, la Biblia nos enseña que a los suyos Jesús vino, los suyos no le recibieron, pero a los que le recibieron o a los que le pueden recibir hoy, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hay promesa de una vida en la eternidad con plenitud. Si hoy tú decides rendir tu vida al Dios que cumple promesas, al Dios que es fiel y al Dios que no cambia de opinión. Yo no sé usted, pero mi mayor gratitud está en que si mañana muero, yo sé con quién reinaré. Es que si mañana me falta el aliento, sé a dónde iré. La eternidad es tu mayor promesa y junto con ella viene la paz. Viene el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Quieres eso? ¿Tú quieres tener en tu vida eso? Ese combo maravilloso y no el del Bravo. Entonces lo tienes en el Dios que cumple sus promesas, el que es fiel y el que no cambia. Ponte de pie, iglesia. Vamos a adorar al Señor en esta mañana. Hoy tú tienes una promesa de Dios. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Aleluya. En resumen, la promesa más importante que tienes es la de salvación.
De nada sirve ganar todo en la vida, dinero, reconocimiento, favor de los hombres, si pierdo mi alma. Por eso mis mensajes siempre van a terminar en la eternidad. Andy, si mañana tú te pasa algo, yo creo que tú te vas con Él. Y esa es el todo. Eso es el todo de nosotros los hombres. Amén. Así que quiero que cierren sus ojos. Y si hay alguna persona aquí que no sabía cuál era su destino, yo voy a orar por ti. Y yo voy a invitar a alguien a que nos comparta un testimonio de una gran promesa de Dios cumplida como testimonio de la casa. Es una hija espiritual que amo, muy valiosa para Dios, muy valiosa para mí, quien en esta semana tuvo una noticia que esperaba por unos meses y que Dios cumplió. Y sabes que antes de orar por ustedes, yo quiero que ella pasa Miguelina. Ustedes van a ambientar en lo que ella cuenta. Miguelina nos va a compartir algo de su vida, hermano, muy valioso, muy valioso. Y está más nerviosa, mire. Pero te entrego el micrófono con seguridad, porque junto contigo celebro que Dios cumple sus promesas, que Dios es fiel y que Dios no cambia de opinión. Amén. ¿Tú quieres que... Ok, primero vamos a escuchar, está el audio encendido del video ya. Este video con mucha atención, lea el subtítulo porque el audio no ayuda mucho. Y luego de eso, Miguelina, el micrófono es tuyo. Yo no sé si tú estás esperando papel, pero Dios te dice. Dios te dice, se te va a levantar la cita. Dios te va a levantar la cita. Y yo te voy a dar la residencia. Yo voy a abrir la... Porque Dios te dice, tu estatus migratorio va a cambiar. Yo no sé si tú estás esperando papeles, pero Dios te dice. Dios te dice, se te va a levantar la cita. Dios te va a levantar la cita. Y yo te voy a dar la residencia. Yo voy a abrir la frontera y próxima. Yo sé que Dios reconoce los secretos. Antes del año que viene tendrás tu papel en tus manos. Todo lo que la pastora habló. O sea, yo confirmé que fue de Dios. Yo voy a hacer un pequeño resumen por el tiempo de 35 años de vida que yo tengo. Mi nombre es Miguelina Yance García, para los que no me conocen. Yance, un apellido holandés que yo soy la única que lo tiene en República Dominicana. Fue una historia que contaré quizás en otro momento con tiempo, pero fue una infancia un poco triste porque yo no conocía a mi padre. Hubo un evento el cual mi madre siempre estuvo ahí presente, pero sufriendo porque yo le preguntaba ¿quién es mi papá? Y ella no sabía dónde estaba mi papá y solo me decía, Dios es tu padre. Siempre me lo ha dicho. Bien, Dios es mi padre, pero quiero conocer a mi papá carnal. Una niña. Pasa que Dios da la oportunidad que conozco a mi padre. Mi padre era holandés, ciudadano americano. Pero en el momento no pude compartir mucho con él porque murió en el año 2000. Ya luego yo empiezo a investigar que a mí me correspondía
ciudadanía por él y hacer papeles, pero no pude lograrlo porque no era el momento de Dios. Yo no conocía a mi familia, los Jansen yo no los conocía, y luego a partir del 2011 yo empiezo a buscar en Facebook porque me inquieta, nunca encontré en las guías telefónicas de aquí ese apellido. Yo estaba muy inquieta. Bueno, pues empiezo y encuentro a mi familia. En el transcurso de 2015 en adelante ya yo voy teniendo contacto. En el 2018 ellos vienen una comisión a conocer a su pariente aquí, y de ahí empieza el lazo. Yo empiezo, bueno, Señor, yo siento que tengo que compartir con mi familia. Voy a empezar el proceso nueva vez porque lo hice en el 2011 sin respaldo. No era el tiempo, no, quizás no lo había puesto en las manos correctas, que era la de Dios. Gloria a Él. Yo ya estoy en ese tiempo, ya me estoy congregando, le estoy siendo fiel a Dios, hice un pacto con Él y lo he estado cumpliendo. Empiezo el proceso. ¿Qué pasa? Viene la duda. ¿Cómo yo voy a hacer esto que me están pidiendo una prueba de ADN cuando Miguelina no está trabajando y Miguelina no tiene un peso en el banco? $1,200 para un ADN. Me dice mi querida comadre y hermana de nosotros, Fátima, eso pasó en octubre del año pasado. ¿Qué pasa aquí en octubre? Indetenible. Y Fátima me dice: Miguel, cálmate, vamos a orar, no tomes esa precipitación, porque era un dinero que yo iba a tomar prestado, y si no se daba la situación, yo iba a tener una deuda y sin trabajo. Vamos a orar. Pues yo oré y le dije: Señor, me voy al retiro, voy a soltar todo en banda, me voy a mi retiro y tú me das respuesta. Y yo estaba un poco triste, porque el profeta Ángel, muy usado por Dios, gloria a Dios, le daba a todos, le decía: pero Dios te dice, y Dios te dice. Y yo estaba feliz, pero sentía: Señor, tú no me vas a hablar. Y miren lo que pasa. El último día me pasa eso. Desde ahora, 2022. Señores, mire, de allí, de esa montaña yo llegué, que yo dije: bueno, Señor, ya tú me hablaste. Está dicho, caso cerrado. Comencé y moví. El Señor utilizó muchas personas como instrumento para que esto fuera posible. Someto, viene mi hermano de Holanda, hacemos ADN. Eso pasó en noviembre. Señores, Miguelina cumplió todo el papeleo que los americanos piden, pero vivo orando. ¿Saben por qué? No porque yo dude o dudara de que fuera hija de mi padre, porque mi madre, la señora, es muy recta, pero era una prueba un poco complicada. Como era de paternidad con un medio hermano, señor, eso duró 3 veces el tiempo de algo normal, porque es una reconstrucción. Entonces ahí estaba un poquito la duda, pero estaba un poquito, y a la vez había paz. Yo no tenía la ansiedad de la vez anterior, porque yo sabía que Dios me había hablado. Entonces eso me mantuvo. Ay, señores, mire, ya empezó la ansiedad otra vez, porque eso fue en octubre, yo entregué esos papeles y yo escribí una carta a esa gente para saber cómo iba el caso. Y me mandan un correo diciéndome que haga un pago de una mensajería. Y yo: ay, mi madre, yo no hice eso. Me mandé corriendo a hacerlo. Ay, Dios mío, al otro día me llega ese pasaporte, Señor. Ay, Dios mío, sí. Papá Dios es bueno, fiel, misericordioso. Yo necesito, por favor, que Multimedia me ayude con un versículo. Ay, Dios mío.
Ay, Dios mío. Perdón, eso dice, espérate, déjame leerlo. Passport, United States of America. Miren, señores, miren, por favor, espérense, porque es que yo me emociono. Mire, esto, los que sí fueron y ahora que vieron, se enteraron por la promesa, pero yo no hablaba mucho de ese caso, porque se me había frustrado anteriormente, ustedes saben. Pero yo he recibido un apoyo muy grande de ustedes y orando por mí, y yo dije que bueno, esto hay que expresarlo porque yo estoy muy feliz. No es una visa, no es una residencia, es una ciudadanía, señores. Yo soy, para la gloria de Dios, lo que Él me prometió. No dejó su palabra caer, me lo dijo y lo cumplió. Entonces, para esto, miren, que es tan fuerte lo que siento, porque yo busqué un versículo. Yo dije, bueno, déjame buscar, y me llegó Números 23:19 en la TLA, por favor. Dios no es como nosotros, no dice mentira alguna, ni cambia de parecer. Dios cumple lo que promete. Y entonces todo esto fue de la mano con lo que nuestra amada pastora predicó, y yo dije, no, pero es que esto es de verdad, esto es de Dios. Y por último, escribí unas palabras, y fue antes de la prédica. Dios es soberano, su misericordia es inmensa para nosotros. Dios es un Dios de promesas cumplidas. Debemos de ser obedientes y sobre todo nunca perder la fe. Muchas gracias. Y sigan, que las promesas se van a seguir cumpliendo en el nombre de Jesús. Ahora sí, hermanos, cierre sus ojos y vamos a orar. Para que así como vimos la fidelidad de Dios en la vida de Miguel, también la continuemos viendo hasta el fin de nuestros días. Amén. Cierra tus ojos y oremos al Padre. Oh Señor, gracias Dios. Bendecimos tu nombre en esta hora. Te damos tantas gracias porque hoy tú nos has demostrado, Señor, tu fidelidad. Hoy tú nos demuestras, Señor, tu amor. Hoy tú nos demuestras, Señor, que tú eres el cumplidor de promesas, el que abre camino alrededor de nosotros, el que si confiamos, Señor, haces. Así que te doy las gracias por esta iglesia, por cada persona que hoy vino aquí. Yo te pido, Señor, que así como cumpliste en la vida de tantos, incluyendo la mía, así tú seas propicio a los que hoy están esperando el cumplimiento de una promesa. Padre, yo oro por tu iglesia para que sea una iglesia abanderada en obedecerte, para que sea una iglesia presta a servirte en el tiempo de la espera, para que sea una iglesia, Señor, consciente de que el mayor milagro tú lo hiciste, que fue salvar nuestras vidas de la condenación. Oro, mi Dios, para que el milagro de conocerte se dé en los corazones de todos los que están hoy aquí. Y clamo, Señor, para que cada vez que caminemos hacia afuera en las calles y tengamos días, siempre lo hagamos con un corazón agradecido, sabiendo, Señor, que tú cumples tus promesas, que tú eres fiel y que tú no cambias de opinión. Así que te bendigo en esta hora y te doy las gracias porque nuestros ojos verán aún maravillas que están por cumplirse en el nombre poderoso de Jesús. Dale un aplauso a su Señor, amén. Y vamos a hacer